MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Sergio Cirat Hernández Villaseñor, él es director general de gestión de la alcaldía del aire, de la calidad del aire, de la CEDEMA. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sergio, pues, ¿cuáles son las medidas que se han tomado hasta el momento y qué es lo que se espera para este anuncio que darán a las 10 de la mañana? Bueno, las medidas básicamente fue de inicio atender los incendios que estaban generando alta contaminación. Estos fueron sofocados desde el día de ayer por parte de la gente responsable del Estado de México. Uh-huh. Esto, bueno, pues evitó que se siguiera generando contaminantes que estuvieran impactando nuestro Valle de México y a partir de la 1 de la mañana empezaron a decrecer las concentraciones de contaminantes en la estación de Nesa, que es donde tuvimos el problema que nos motivó a aplicar la contingencia ambiental atmosférica. En estos momentos, todas las estaciones del Valle de México tienen o registran concentración de contaminantes por debajo de lo que establecen las normas oficiales mexicanas para todos los contaminantes, salvo en el caso de Nezahualcóyotl, donde las PM2.5 se encuentran con 126 puntos de índice. Hay que mencionar que 100 puntos es el equivalente al valor máximo que establece la norma oficial mexicana, de tal manera que estamos por arriba de dicha regulación, pero traemos una tendencia a decrecer los índices, de tal forma que esperamos que en las próximas horas alcancemos una buena calidad del aire o una calidad del aire regular en esta estación, de tal forma que la CAME a las 10 de la mañana anunciará si se mantiene uh-huh. o se suspende dicha contingencia ambiental atmosférica. ¿Qué porcentaje de esto depende de las mismas acciones que tuvimos o que tenemos las personas en estas épocas y qué tanto obedece a, ya decías tú, los incendios? Bueno, el incremento en los contaminantes se debió básicamente a la quema de cohetes, a la quema de fogatas, a lo cual también estos incendios. Uh-huh. Entonces, es muy significativo que cada año, generalmente de 24 a 25 de diciembre y de 31 de diciembre a 1 de enero, tengamos valores muy altos de contaminación, lo cual motiva la aplicación de contingencia ambiental atmosférica. Entonces, evidentemente, esto fue el detonante de la contingencia, lo cual se complicó con los 2 incendios que tuvimos. De tal forma que, si me lo permites, solicitar a la población que para este fin de año evite quemar cohetes, evite prender fogatas, porque esto no solamente nos condiciona a una peor calidad del aire, sino que también pone en riesgo su integridad física, además de dañar pues a las mascotas que están sujetos a un esquema de ansiedad, pues por este tema de las fuertes detonaciones. Entonces, solicitar que dejen de usar estos fuegos pirotécnicos para abonar a tener una mejor calidad del aire y evitar que la autoridad tenga que decretar contingencia ambiental atmosférica el 1 de enero. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud de estos actos que finalmente nosotros estamos decidiendo hacer? Las PM2.5 son contaminantes muy pequeños, son partículas muy pequeñas que tienen la facilidad para burlar las defensas naturales de nuestro cuerpo, de tal forma que llegan muy profundo a nuestro sistema respiratorio e incluso pueden pasar a nuestro torrente sanguíneo. Y aquellas personas que ya tenemos alguna complicación de salud en nuestras vías respiratorias, pues las pueden exacerbar estos problemas. Entonces, la idea es que tengamos buena calidad del aire para no estar expuestos a esta contaminación que puede dañar nuestra salud. Sergio, los niveles de las medidas de contingencia se toman una vez que alcanzamos ciertos límites preestablecidos, pero ¿qué tan laxos son nuestros límites si los comparamos con referencias internacionales? Los límites que establece la norma oficial mexicana son laxos comparativamente con lo que establece la Organización Mundial de la Salud.
No obstante, debo comentar que ya se trabajó en el seno de la COFEPRIS, donde ya están firmadas las nuevas propuestas de norma, donde gradualmente el país se irá avanzando para, en un plazo máximo de 5 años, tener exactamente los mismos límites que establece la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los límites de contingencia ambiental que aplican en el Valle de México son muchísimo más restrictivos que los que aplican en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí decretamos contingencia a valores más bajos de lo que aplican en otras partes del mundo. ¿Y qué ciudades o qué países tendrían estos mismos niveles de contaminación y que no tengan la misma regulación? Bueno, hay muchos. En el caso, en el caso de partículas, generalmente en todo el mundo, cuando tienen problemas de contaminación ambiental, se deben a partículas. En el caso de la Ciudad de México, nuestro principal problema, hay que recordar que es el ozono. La temporada de ozono inicia a finales de febrero, principios de marzo, acaba hasta junio, y es el contaminante que mayor veces rebasamos la norma durante el año y alcanzamos concentraciones más altas. En este caso, Ciudad de México es quien tiene uno de los parámetros de aplicación de contingencia ambiental más altos. Nos podemos comparar, por ejemplo, con algunas ciudades de California, por ejemplo, Los Ángeles. Ellos aplican la contingencia ambiental a valores muchísimo más altos a los cuales nosotros lo estamos aplicando. En el caso de partículas, países donde tienen valores mucho más altos a los que están ocurriendo en Valle de México, podemos encontrar ciudades como Santiago de Chile, en ocasiones, en ciertas temporadas del año, en Medellín, en el Valle de Aburrá, en Colombia, y varias ciudades europeas también tienen problemas de partículas. En el caso de ellos tienen otro problema con el NO2, cosa que en México no generalmente no tenemos problema. Bueno, en Valle de México tenemos muchos años sin rebasar la norma de óxidos de nitrógeno. Entonces, cada país, dependiendo las fuentes de emisión y la climatología que tengan, van a tener problemas con algún u otro contaminante. En el caso de nuestro país, hay muchos más problemas de partículas, por ejemplo, en Nuevo León, que en Valle de México, o en algunas ciudades de Guanajuato, en el propio Toluca. No obstante, pues en Ciudad de México nuestro principal problema se llama ozono, y muchas de las medidas anunciadas la semana pasada, estas 14 medidas que anunciamos, van enfocadas a abatir tanto compuestos orgánicos volátiles como óxidos de nitrógeno, que estos al combinarse en la atmósfera generan ozono, como son medidas para reducir la generación de partículas menores a 2.5 y a 10 micrómetros. ¿Qué nos falta, Sergio? ¿Se trata de un tema de educación, de que decidamos por propia voluntad comportarnos civilizadamente y no tener estas consecuencias, o de aplicación de las leyes por parte de la autoridad, ser mucho más restrictivos en la venta de cohetes, por ejemplo, en no permitir que estos se estén utilizando? ¿En dónde está? Yo creo que en el caso de concretamente de los problemas que vivimos en Navidad y Año Nuevo, es tratar de entender que como ciudadanos somos los causantes del problema de que lleguemos a valores tan altos al estar quemando estos cohetes, al estar encendiendo este tipo de fogatas, y lo que hace falta, bueno, es que la gente entienda, asuma su responsabilidad y evite estar haciendo esta quema de estos productos. Pero ya cuando hablamos de la integralidad de la contaminación, nos hace falta sí educación ambiental, pero también nos hace falta avanzar tecnológicamente en muchos sectores. Un ejemplo son las motocicletas. Las motocicletas nunca han estado reguladas en este país, y una de las medidas que hemos anunciado es que estamos iniciando trabajos con la Semarnat. Más bien la Semarnat está iniciando trabajos para, en la medida posible en este año, tener ya una regulación que establezca cuál es el límite máximo permisible que las motocicletas deben de tener. Hoy día las motocicletas, en materia de compuestos orgánicos volátiles, de monóxido de carbono o de óxidos de nitrógeno, pueden contaminar más que un automóvil o que una camioneta. ¿Por qué es así?
Bueno, porque son vehículos que no traen sistemas de control de emisiones contaminantes. Me refiero a las motocicletas de bajo costo, claro, que son las que más se venden en este país. Yo creo que un 80-85% de lo que se vende son motocicletas de bajo costo que no tienen ningún sistema de control de emisiones. Entonces hay que trabajar para establecer regulaciones que obliguen al uso de las mejores tecnologías posibles en este tipo de sistemas contaminantes. Y mencioné las motocicletas, pero tenemos muchos otros problemas. Actualmente estamos trabajando con la industria que distribuye el gas líquido de petróleo en el país para que utilicen unos sistemas que se llaman de llenado seco, válvulas de llenado en seco, y esto lo que hace es te reduce en más del 90% esa cantidad de gas que se fuga cada que ellos separan su válvula de la válvula de nuestro tanque estacionario o de los tanques que utilizan algunos vehículos. Cuando uno separa las válvulas se fuga una pequeña cantidad de gas líquido de petróleo. Cuando uno la observa, uno pensaría, bueno, es muy poco, y efectivamente, pero cuando lo multiplicamos por el número de acciones de trasvasado que existen día a día, pues nos damos cuenta que es una fuente importante de contaminantes. Entonces, hay que trabajar, estamos muy de la mano con asociaciones de empresas gaseras para que a partir de enero comiencen a instalar estas válvulas y con ello reducir en más del 90% la emisión que ese sector genera. Pero así como ese, podríamos hablar de muchos otros. Es importante tener una norma para regular algunos productos que usamos en casa para la limpieza de nuestros hogares y que tienen alto contenido de COPS. Entonces hay que regular para que esos productos tengan menor contenido de COPS y aquellos COPS que tengan que sean menos reactivos para que podamos ir incidiendo en una reducción efectiva del ozono en nuestro Valle de México. ¿Qué productos, hablando de los que utilizamos diariamente en la casa? Bueno, productos de limpieza, algunos productos que utilizamos, por ejemplo, que traen no sé, por ejemplo, los desodorantes, no de barra, sino los de aerosol. Esos traen COPS. Estos productos que se utilizan para hacer estas uñas muy bonitas que lucen muchas damas, traen muchos COPS. Entonces, y de hecho quien ha ido a que le pongan este tipo de uñas percibe de inmediato el fuerte olor a COPS que estos productos tienen durante el proceso de la construcción de este tipo de uñas, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, hay una norma, hay un documento, hay un estudio realizado por el Centro Mario Molina, donde están proponiendo cuáles deberían de ser los contenidos máximos de compuestos orgánicos volátiles que muchos de los productos que se venden para nuestros hogares, no sé, las pinturas con las cuales cubrimos las fachadas de nuestros hogares, los interiores, todo lo que es la herrería, debería de tener menor contenido de COPS para evitar esta contaminación que estamos lanzando al ambiente. Claro. Bueno, pues estaremos al pendiente entonces de estas medidas, de todo lo que se implemente a partir del próximo año y, como bien dices, pues conciencia en todas las personas porque estamos pagando las consecuencias de nuestros actos. Agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias, Sergio Sirate Hernández. Gracias por habernos acompañado.